Saludos amados en el nombre del Señor. Dios le bendiga de una manera grande y especial, como el Señor siempre lo sabe hacer. Él es bondadoso y generoso con todos nosotros y quiere el bien para toda la humanidad. Así que les bendecimos en el nombre del Señor. Este es su programa Caminos Inescrutables, quien seguimos trabajando uno de los temas más importantes del Nuevo Testamento, que es la cristología. Estamos siempre bajo el tema ¿quién es Jesús? Y como ya hemos dicho, estamos trabajando desde la semana pasada, comenzamos a trabajar sobre lo que es el tema de la cristología. Vamos a trabajar lo que es la cristología alta y lo que es la cristología baja, es decir, la parte ontológica de Jesús. ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Qué dice el texto bíblico? Ya hemos estado tocando todo lo que es la historia desde el primer siglo de la era cristiana hasta nuestros días. Y ahora estamos tocando lo que es la parte ontológica. Y ahí estaremos viendo, dentro de la parte ontológica, cuál era la propia percepción que Jesús tenía de sí mismo. Qué él decía de sí mismo, que él creía ser, y cómo lo pensaba y cómo lo predicaba. Que eso es muy bien, sumamente importante dentro de la cristología, del tema de quién es Jesús, qué conciencia tenía Jesús de sí mismo, de quién era él. Entonces estaremos trabajando no solamente eso, sino que estaremos trabajando desde la perspectiva apostólica, es decir, de la fe apostólica o de los apóstoles, que ellos entendían sobre la persona de Jesús, cómo definieron a Jesús de Nazaret, que los evangelios, especialmente los 4 evangelios, los 3 sinópticos y el evangelio de Juan, que nos habla de quién es Jesús. Estaremos también hablando en este tema de la ontología, lo que son las prerrogativas divinas de nuestro Señor, sus nombres, sus atributos. Todo esto tiene que ver con el área ontológica. No estaremos hablando de que Jesús es el Mesías, que es la rosa de Sarón, que es el lirio de los valles, nada de esas cosas, porque nada de eso es ontológico. Ontológico es quién es la persona de Jesús, qué dice el texto bíblico acerca de la persona de Jesús. Eso es sumamente importantísimo porque esa es nuestra fe y se supone que cada cristiano, no solamente los que son maestros, pastores, evangelistas, etcétera, tienen que dar una definición de quién es Jesús, sino que cada creyente, según su fe, tiene que explicar a aquellos que nos demandan razón de la esperanza que hay en nosotros. Como dijo Pedro, hay que explicarle al pecador qué es lo que nosotros entendemos por el Evangelio y la persona de Jesús de Nazaret. Así que, amados, vamos a comenzar siempre leyendo, orando primeramente, encomendando este programa a las manos del Señor, mi persona, pero también su persona, porque nosotros todavía creemos en la iluminación de la obra del Espíritu Santo en cada creyente. Y como el Espíritu Santo ilumina la palabra para que podamos entender exactamente el Evangelio que nosotros predicamos, pero el Evangelio que creemos, porque dentro del Evangelio hay toda una esperanza futura, escatológica, a quien esperamos. Y en este caso está centrado exactamente en la persona de Jesús de Nazaret. Por eso es que este tema es sumamente amplio, pero por otro lado, aparte de ser amplio, es un tema sumamente complejo. Complejo porque ya expliqué desde los primeros, si usted toma por ejemplo la parte 2 en adelante de este programa de quién es Jesús, usted se dará cuenta que en los 5 siglos de la era cristiana, la iglesia luchó desde el concilio de Nicea, explicando quién era la persona de Jesús ante las amenazas que tenía la iglesia, en este caso lo que se llaman las herejías. Es decir, de dónde salen todas las herejías, la iglesia tiene que dar respuesta. Tenemos que recordar que los primeros siglos de la era cristiana fueron siglos de persecución de la iglesia. La iglesia no tuvo tiempo para reflexionar su fe, sino creer en Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Pero ya luego del siglo III en adelante comienza todo un sistema teológico, filosófico, para poder explicar quién es la persona de Jesús, porque no solamente el Evangelio empezó. Cuando comienza el Evangelio, comienza con gente humilde, con gente
los pobres, lo que el texto mismo habla sobre Jesús, y a los pobres les ha anunciado el evangelio. Luego de eso, la iglesia va adquiriendo personas adineradas, va adquiriendo personas que se convierten del paganismo, pero que eran filósofos y también eran teólogos dentro de los dioses que ellos tenían. Ahora llegan a la iglesia y quieren una respuesta de quién es Jesús. La iglesia ahora tiene la obligación de hacer toda una estructura filosófica, teológica, cristológica sobre quién es la persona de Jesús. Y de ahí los concilios que se va a dar desde Nicea hasta lo que llamamos nosotros los 7 concilios ecuménicos. Y cuando vuelvo a repetir la palabra ecuménico, no me refiero a la interpretación popular que hoy se le da a la palabra ecuménico, sino ecuménico en el sentido católico, es decir, universal. Toda la iglesia de todos los países del mundo creían una sola doctrina, y eso es lo que se llama la catolicidad de la iglesia, y también se llama la apostolicidad de la iglesia. Es decir, que la iglesia va a seguir el camino de los apóstoles, la fe, lo que ellos predicaron, y la catolicidad de que la iglesia sea una en todo lo que piensa en su doctrina. Un fenómeno que tenemos en el día de hoy es que la iglesia no es una, porque hay muchas congregaciones con muchas falsas doctrinas, y ese fenómeno se va a dar desde lo que se llama la reforma evangélica, que más tarde se va a llamar la reforma protestante, y que esto también va a llevar a que hoy nazcan tantas denominaciones y concilios de herejías. Así que en ello vamos a orar, amados, para encomendar este programa en las manos del Señor, y que el Señor nos dé sabiduría e inteligencia para poder conocer la persona de Jesús. Vuelvo a repetir, la persona de Jesús no se va a conocer meramente por oración y ayuno. Se va a conocer nosotros leyendo la historicidad bíblica. ¿Qué dice el texto bíblico de quién es Jesús? Desde que Jesús vino y se fue, hay una laguna en el medio, es decir, casi 2000 años ya de historia que no hemos visto a Jesús, no sabemos cómo es su rostro, no podemos verle en el día de hoy porque está sentado a la diestra del Padre. Un día volverá. Entonces, dentro de esa espera, como único conocemos a Jesús es leyendo la santa palabra del Señor y leyendo toda la historia, no solamente la historia de la iglesia, sino la historia del pensamiento de la iglesia, cómo la iglesia comenzó a entender la fe, cuáles fueron los conceptos teológicos, bíblicos, filosóficos que la iglesia va a usar para poder explicar a esta persona llamada Jesús de Nazaret. Así que vamos a orar, encomendamos en la mano del Señor y vamos a leer un texto muy precioso de las Escrituras que nos habla exactamente quién es Jesús. Y está en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Así como Juan 3:16 es uno de los textos más abarcador de la Biblia, porque abarca toda la Biblia. De la misma manera, el libro de Primera de Timoteo 3:16 también es un texto que nos va a hablar de toda la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Yo no podría explicarlo en el día de hoy, solamente yo leo el texto para que el texto me sirva como tema de lo que, y apoyo de lo que yo voy a estar explicando en el día de hoy. Así que, Dios Padre, te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia, y en el nombre de Jesús venimos a ti en oración, pidiéndote como siempre la asistencia, la guianza, la dirección del Espíritu Santo, la iluminación de tu Espíritu en nuestras vidas para poder entender tu bendita palabra. Sé que tu palabra es maravillosa y sé que la divinidad se hizo carne. El Dios que se hizo carne, se nos hace difícil para nosotros, nuestro pensamiento humano, poder entenderlo, aun cuando nuestro lenguaje se queda corto, ya sea el filosófico, teológico, ontológico. Pero en el día de hoy te pedimos que nos ayudes y nos reveles a Cristo por medio de las Escrituras y nos ayudes a entender, aunque sea un poco, de la infinitud, de la grandeza de nuestro Dios, y te lo pido en los méritos de Jesucristo, no solamente a mí, sino a todos mis oyentes, sean bendecidos e iluminados por el Espíritu Santo. Amén. Bien, amados, voy a leer el versículo de la palabra del Señor,
que se encuentra en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y la palabra del Señor le hacía la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Mire cómo empieza este texto, especialmente estoy en la versión 60 Reina Valera, donde dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La Biblia es textual, es clara. Está diciendo: Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este es un texto sumamente amplio que recorre todas las escrituras y es un texto muy maravilloso que habla acerca de cómo la deidad se hizo carne. Entonces, vamos a estar hoy tocando ciertos temas ontológicos, es decir, vamos a empezar desde lo que ahí el texto dice: grande o indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y luego que estaremos hablando de ello, vamos a estar hablando sobre la conciencia que Jesús tenía de sí mismo dentro de este mismo tema ontológico, es decir, que nos va a hablar quién es la persona de Jesús de Nazaret, qué nos dice el texto bíblico. Estamos, como ya hemos dicho, dentro ya del texto bíblico. Es el texto bíblico que nos va a decir a nosotros cómo la Biblia define, cómo la palabra de Dios y la revelación que encontramos en el Nuevo Testamento define la persona de Jesús. ¿Qué ocurrió en la eternidad? Cómo dentro de la eternidad entra lo que se llama el tiempo. Sabemos, cuando nosotros estamos hablando de eternidad, estamos hablando de algo que nadie puede explicar, eternidad, porque nadie ha vivido en eternidad. Solamente Dios es Dios eterno, solamente Dios es Dios infinito, solamente Dios es Dios trascendental. Estos conceptos de infinitud, de trascendencia, de eternidad, son conceptos del que el ser humano no puede entrar dentro de ello, porque nadie puede entender ni explicar eternidad, infinitud, trascendencia. Dios mismo, dentro de su infinitud y trascendencia, nadie lo puede conocer. Dentro de su eternidad, Dios a nadie lo puede conocer. Por eso es cuando usted lee cualquier libro de teología serio, de académico, usted va a encontrar siempre que cuando se habla de Dios, cómo se define a Dios, se dice que Dios es incomprensible. Cuando se habla de la incomprensión de Dios, estamos hablando exactamente dentro de lo que es la infinitud, la trascendencia, y estamos hablando la eternidad. Nadie se relaciona, ningún ser humano se relaciona con eternidad, con infinitud, con trascendencia. Y Dios, para revelarse, fíjese que Dios es incomprensible por un lado, pero por otro lado se da a conocer. Y esa parte que por el otro lado se deja conocer es lo que se entiende en la Biblia dentro del concepto inmanencia. Dios entra en inmanencia, es decir, Dios ahora entra en lo que se llama en teología bíblica en personalidad. Dios entra en persona para que en persona Él pueda revelarse primeramente a nuestros primeros padres Adán y Eva, y luego así sucesivamente como Dios se va a revelar a los hombres de Dios en la Biblia desde el libro de Génesis hasta los últimos hombres de Dios que tuvieron la revelación del Nuevo Testamento, es decir, los apóstoles. Entonces, dentro de esta realidad de eternidad e infinitud y trascendencia, Dios se va a revelar dentro de lo que es inmanencia, y dentro de la inmanencia es donde la divinidad, donde Dios, Yahvé, el del Antiguo Testamento, va a revelarse ahora a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los patriarcas, así sucesivamente a reyes, y Dios se va a dar a conocer. Por eso es que por un lado Dios es incomprensible, por otro lado Dios se va a dar a conocer dentro de la inmanencia, y dentro de la inmanencia Dios va a usar todo lo que es creado para poder relacionarse con el hombre, incluyendo que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia las obras de sus manos, y Dios mismo va a entrar dentro de las manifestaciones de Dios
para darse a conocer a los hombres. Y por eso es que vamos a ver a Dios manifestado, que le dolió a Dios en su corazón. Lo vamos a ver con mano, lo vamos a ver que los ojos del Señor atalayan toda la tierra, que le dolió a Dios en su corazón, para hablar que este Dios tiene emociones, le siente, se duele por el pecado del hombre, y Dios se va a dar a conocer dentro de lo que se llama la inmanencia. Y la inmanencia va a desarrollarse en el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento, donde Dios ahora se va a manifestar en carne, como ya leímos en Primera de Timoteo capítulo 1 verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Esa manifestación humana de Dios al ser humano es lo que hace la grandeza dentro del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, estamos tocando temas que son sumamente, por un lado, incomprensibles, infinitos. Es decir, cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de infinitud, de trascendencia, y nosotros los seres humanos somos finitos. Tenemos una mentalidad fina, muy corta. Es imposible que conozcamos a Dios en toda su naturaleza. Lo único que lo conocemos es que el texto dice acerca de él. Entonces, en este caso, en el tema de Jesús, se va a complicar ese tema de lo que llamamos ontológico, dentro de la cristología, lo ontológico de quién es esta persona de Jesús, porque ahora la deidad va a tomar cuerpo humano, ¿no? Dentro de esa deidad que va a tomar cuerpo humano, la Biblia, por ejemplo, en el libro de San Juan capítulo 1 verso 14 dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y está Primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y Filipenses capítulo 2, del 6 al 11, nos va a hablar de cómo Jesús nos va a hablar de cómo, estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, y hallándose en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por otro lado, la propia Biblia va a seguir hablando cómo la eternidad, es decir, el Dios eterno, va a entrar en relación con el ser humano, ahora humanado o encarnado, hecho carne. De ahí es que estamos tocando este tema ontológico de Jesús. ¿Quién es este Jesús? ¿Qué nos dice la Biblia de él? Bueno, lo que nos dice la Biblia de él, exactamente cuando nosotros comenzamos a leer el texto bíblico, claro está. Ya dije en la semana pasada que cuando la Biblia está hablando sobre algunos atisbos en el Antiguo Testamento de lo que es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son solamente atisbos de la Trinidad. No hay una Trinidad dentro del Antiguo Testamento revelada. Dios siempre ha vivido en Trinidad. Lo que pasa es que cuando Dios comienza a revelarse, se va a revelar parcialmente. Va a usar esa metodología de irse revelando poco a poco, lo que se llama revelación progresiva. Y el Señor va a revelarse primero en el Antiguo Testamento con nombres genéricos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y todo ese texto que va a hablar de Elohim, ese texto que encontramos en en el libro de Génesis 1:1, lo que nos está hablando es, porque la palabra Dios es Elohim, es una palabra genérica. Y como es genérica, cualquier cosa es Dios. Un mueble puede ser Dios, un árbol puede ser Dios. Por eso es que cuando usted busca la definición de Elohim, bien puede decir Dios, diosas, y puede ser todo lo que el hombre tenga como concepto de Dios. Ahora, más tarde en el libro de Génesis, capítulo en adelante, él se va a ir revelando como Yahvé a Abraham, y más tarde se va a revelar a Moisés como el yo soy el que soy. Y así sucesivamente la Biblia va hablando de una revelación progresiva. Y usted preguntará, pero ¿por qué Dios no se reveló así de sopetón, no? De una y por todas. Bueno,
es que es imposible para la mente humana que Dios se revele de una manera de sopetón. Dios tiene que cogerlo suave con nosotros, porque si cogiéndolo suave y nos complica la vida, imagínense cogiéndolo rápido. Entonces, Dios tiene que ir revelándose poco a poco, y cuando vamos a ver en el Antiguo Testamento, Dios se va a revelar exactamente como el Dios único. No hay dentro de la mentalidad judía y la interpretación desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la mentalidad del judío no era una trinidad, solamente era: oye Israel, el Señor Jehová, el Señor Yahvé, uno es, punto, no hay dos, no hay tres. Entonces, ese asunto de que la Trinidad no se revela en el Antiguo Testamento, y usted me va a preguntar, bueno, pastor, pero mire, ¿cómo es que usted me puede explicar esto? Porque es que en la Biblia dice: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, y descendamos y confundamos las lenguas, y allí hay una revelación. No, allí no hay una revelación. Allí lo que hay es exactamente unos atisbos acerca de una Trinidad. De hecho, los teólogos contemporáneos de hoy explican que la palabra que se usa en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Génesis, para decir hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, es exactamente como un you que se usa, el you que se usa en inglés. Usted verá que you, cuando se usa en inglés, siempre se usa you are. Entonces, ese verbo siempre está en plural, aunque usted hable de una sola persona. You are. Entonces, tú le estás diciendo a esa persona, usted es, pero la misma palabra significa ustedes son. Entonces, dentro del hebreo que se está usando exactamente en el texto bíblico del Antiguo Testamento, se está usando exactamente la misma palabra como you. Es decir, you are está hablando de tú eres, pero también dice ustedes son. Entonces, dentro del texto bíblico, el hecho de que dice hagamos, confundamos, no necesariamente está hablando de una Trinidad. Ya vuelvo a repetir, la Trinidad, para hacer lo que se llama hoy revelación bíblica, tiene que ser que aparezca esa persona llamada Jesús de Nazaret. Ya está la segunda persona. En el nacimiento es que se va a dar exactamente la revelación de esa segunda persona, y se va a dar tan claro porque el texto bíblico lo está dando tan claro cuando dice que el santo ser que nacerá, le está diciendo a María, será llamado Hijo de Dios. Entonces ya ahí hay una revelación de la segunda persona, pero no en el Antiguo Testamento. Lo que encontramos son atisbos, anticipaciones en el Antiguo Testamento de lo que es la Trinidad. Llevar la Trinidad del Nuevo Testamento y llevarla al Antiguo Testamento es ser anacrónico, es sacar el texto de cronología bíblica. Entonces, en el Antiguo Testamento no existe tal cosa como una Trinidad revelada. Ahora, eternamente Dios es trino. Eternamente, pero se quiso revelar primeramente el Padre. Luego en el Nuevo Testamento se va a revelar el Hijo. Y cuando el Hijo va a ir a la crucifixión, va ahora a introducir la tercera persona, el que viene, el Consolador, el Espíritu Santo, el que lo hará de mí, el que tomará de lo mío. Y esta tercera persona se va a revelar en el día de Pentecostés. Entonces, sacar el texto bíblico de cronología y llevarlo al Antiguo Testamento es ser anacrónico, es no tomar en cuenta la cronología bíblica de lo que se llama la revelación progresiva del texto bíblico. Entonces, dicho esto, y para ser claro, porque sé que cuando uno dice, no, que en el Antiguo Testamento no hay Trinidad, dice, no, que este pastor no cree en la Trinidad. No, hermano. Yo soy evangélico, cristiano, trinitario. El que no cree en la Trinidad, problema suyo con su teología, pero la mía es trinitaria. Esa es la revelación que encontramos en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Yo soy trinitario, y este supuesto lo dije de principio que yo comencé todo este estudio, que este es uno de mis supuestos bíblicos. Porque si yo no creo en la Trinidad, yo no puedo creer en lo que es la salvación. Yo no puedo creer que Jesús es divino. Yo no puedo creer en el Espíritu Santo como una persona, no como una fuerza, no como un fuego que me quema. El Espíritu Santo ni es un fuego que me quema, ni es un aceite. El Espíritu Santo es la tercera persona, Dios también con nosotros, la tercera persona a quien Dios dejó con la iglesia desde que Cristo ascendió a los cielos. Entonces estamos hablando de una persona y no de una cosa, y tampoco de un fuego,
y tampoco de una llenura, y tampoco de un aceite. Estamos hablando de la persona, de la tercera persona en revelación, en progresivamente hablando, la tercera persona que se revela en el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, cuando usted encuentra la palabra el Espíritu de Dios nunca es persona en el Antiguo Testamento. No hay un texto, y hay aproximadamente si no me equivoco, algunas 300 citas sobre el Antiguo Testamento acerca de el Espíritu de Dios. Y siempre que se habla del Espíritu de Dios, siempre en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, habla de una extensión de Dios mismo, pero nunca de una persona como lo conocemos hoy como la tercera persona de la Trinidad. Y eso hay que guardar una línea, lo que llamamos cronología, guardar una línea sobre ello. Tengo que hablar sobre esto, y por eso es que estoy planteando esto, porque hablar de la ontología de Jesús no puedo dejarlo sin hablar un poco también sobre la Trinidad. Por eso es que estoy hablando sobre este Dios infinito y cómo este Dios ahora infinito, eterno y trascendente, va a entrar ahora en inmanencia. Desde lo que vamos a encontrar en Génesis 1:1 en adelante, vamos a encontrar lo que es la inmanencia, cómo Dios se va a revelar siendo inconocible, se va a dejar a conocer ahora en persona. Entonces, nosotros los seres humanos tenemos relación con personas. Es por eso que Dios va a entrar en lo que se llama personalidad, para que podamos tener relación con el Dios eterno, con el Dios infinito y con el Dios trascendental, pero ahora en persona, porque nadie se puede relacionar con infinitud, como ya dije, tampoco con trascendencia, ni tampoco con lo que es eternidad. Por lo tanto, entrando dentro de ello, nosotros vamos a tratar de explicar, dentro de esta complejidad que ya estamos nosotros metidos aquí en este tema sobre la cristología, pues vamos a estar entrando exactamente cómo en la Biblia comienza a explicarnos a nosotros sobre la eternidad de esa segunda persona que más tarde vamos a llamar Jesús de Nazaret. Y que Dios Padre, nunca ha estado solo. El hecho de que no se haya revelado en el Antiguo Testamento como Trinidad, eso no significa que no vivía en Trinidad. Él vivió siempre en una Trinidad única, de tres divinas personas, pero que esta Trinidad va a revelarse ahora en el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a estar explicando cómo la Biblia nos va a mirar desde lo que es eternidad, ¿no? Desde lo que es eternidad, infinitud y trascendencia, y cómo lo va a llevar la Biblia exactamente a traérnoslos a nosotros dentro de uno de los textos que son, de hecho, uno de los textos más complicados que vamos a encontrar en la Biblia. Y complicado porque existe no solamente una sola teoría sobre cómo se interpreta este versículo muy famoso en las Sagradas Escrituras, sino que aparte de ser unos versículos que ha traído demasiadas de interpretaciones de los teólogos desde que se comienzan a entender o cómo explicar a Jesús, y está exactamente en Filipenses capítulo 2, verso del 6 al 11. Y voy a tratar de empezar desde ahí para luego irme a ir descendiendo, es decir, me voy a ir desde la parte de arriba, desde lo que es la eternidad de la Trinidad, o de esta persona llamada Jesús de Nazaret, como parte de la divinidad, ahora decide humanarse, encarnarse, hacerse hombre, como ya cité los versículos anteriormente, que nos están explicando que Jesús no es un ser creado como afirmaba Arios y sus descendientes, que son los testigos de Jehová, sino que la Biblia va a comenzar a explicar que ya este verbo existía desde la eternidad, como de hecho nos dice la Biblia en Juan 1:1. En el principio era la palabra, el verbo, y la palabra era Dios.
y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces Juan 1:1 nos va diciendo a nosotros que este ser que ahora se va a llamar Jesús de Nazaret ya existía con Dios desde la eternidad. Y nosotros usamos la palabra existir, que es una palabra que, bueno, la usamos porque no tenemos otra. Siempre hablamos de lo que se llama el ser de Dios, porque la palabra existencia es una palabra que connota limitaciones. Es decir, algo que existe es que no existía, pero llegó a existir. Pero cuando hablamos del ser de Dios, por eso que en todos los libros de teología, de como estamos hablando académicos serios, siempre van a hablar del ser de Dios. Y la existencia se va a dar exactamente dentro del ser de Dios. Entonces, como es una palabra limitada, no tenemos otra para explicarla. Yo la voy a usar siempre y cuando usted entienda que estoy hablando del ser de Dios. Entonces, en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y comienza a hablar que todas las cosas fueran hechas por la palabra, por el verbo. En este caso, por lo que hoy entendemos Jesús, que en la Biblia le va a llamar el verbo o la palabra. Entonces, la Biblia va a comenzar a hablarnos desde la eternidad de Jesús. Claro está, vamos dentro de esta parte ontológica, luego vamos a mirar la conciencia que Jesús tenía de sí mismo, de quién era Él. Y vamos a mirar los textos bíblicos que nos hablan, no solamente en el caso de Jesús, cómo Él se entiende a sí mismo, sino cómo en la revelación bíblica los apóstoles van a entender quién es esta persona llamada Jesús de Nazaret. Y esa es la evidencia que nosotros tenemos, lo que se llama evidencia interna, textual, del texto bíblico. Entonces, allí leemos en la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, verso 6. Voy a leer el verso 5 en adelante hasta el 11. Y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir que hubo en Él. El cual, dice, siendo en forma de Dios. Y la palabra forma, la palabra morfe que se usa en el griego, allí está hablando la forma auténtica de Dios. Es decir, que este verbo existía en la forma de Dios, en lo que se llama la divinidad. En esa forma, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y esto es lo que entra en la teoría del kenosis, porque allí la palabra que se usa para vaciar es la palabra kenosis en el griego. Y de ahí van a salir las teorías del kenosis. Es decir, cómo los teólogos entienden este vaciamiento. Entonces, o este despojo. Entonces dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Preciosa palabra del Señor. Fíjese que aquí dentro de estos textos bíblicos, especialmente donde tomamos la palabra se despojó, que estoy en el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, vamos a encontrar dentro de este versículo una serie de lo que llamamos nosotros las teorías del kenosis, del vaciamiento. Entonces, cada una de estas teorías lo que nos están explicando es cómo los teólogos tratan de explicar, de deducir qué el texto está diciendo sobre lo que ocurrió con Jesús dentro de la eternidad, pero que entra en el tiempo. Perdón, y me explico que Dios es eterno. Ya lo expliqué ya desde el principio, estoy hablando del Dios eterno. Y que ese Dios eterno está en tres divinas personas. Va a ser revelado en el Nuevo Testamento. Y dentro de esa verdad bíblica, ahora
se va a tratar de explicar qué fue lo que ocurrió, que esa parte de la Trinidad, de la deidad, se hizo SARS, como habla el texto en el libro del Evangelio según San Juan, verso 1:14, cómo se hizo carne. Y usa la palabra, de hecho, SARS, es la palabra más vulgar que se usa en el griego para hablar de Jesús. Es como decir que este Dios eterno vino a vivir en el lugar más inapropiado en la tierra, haciéndose SAR, es decir, tomando humanidad. Entonces, voy a ir explicando, o más bien leyendo las 9 teorías, y luego que leamos las 9 teorías, yo voy a tratar de explicar qué es más o menos lo que el texto, tomando de estas teorías, qué es lo que el texto realmente quiere decirnos acerca del kenosis o el vaciamiento, cómo la divinidad se hace humanidad. Recuerde que una cosa es que esto ocurra y otra cosa es explicarlo. Por ejemplo, a María, el ángel le va a decir: María, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. El Señor te ha escogido para que seas la madre de Dios. Y ella dice: wow, esto es un misterio tremendo. ¿Y cómo va a ser eso? Porque yo no conozco varón. Bueno, es que el Espíritu de Dios te va a hacer sombra. Por lo cual, el santo ser que nacerá, fíjese que el texto bíblico es explícito. El santo ser que nacerá. Nadie ha nacido en este mundo que sea santo ser. Entonces, eso es parte de lo que hoy se llama uno de los textos de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando está diciendo, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, dentro de la expresión Hijo de Dios también hay varias explicaciones que se pueden dar en el texto bíblico, ¿verdad? Porque el texto bíblico habla, por ejemplo, de los hijos de los dioses en el Antiguo Testamento, y era también una expresión pagana. También se va a hablar de los hijos de Israel como los hijos de Dios. Y se va a hablar de Jesús como el Hijo de Dios. Y en este concepto de Hijo de Dios es mucho más relacionado con lo que llamamos nosotros la divinidad de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dentro de estas teorías del vaciamiento está lo que se llama la conciencia divina. Y se explica que el Hijo de Dios dejó a un lado su participación en la Trinidad cuando se hizo hombre. Esta es una de las explicaciones. Todos los atributos de su deidad literalmente cesaron cuando ocurrió la encarnación. El Logos se convirtió en un alma que reside en el cuerpo de Jesús. Fíjese que esta es una de las teorías que se está dando, y allí en esta teoría se está explicando que Jesús deja su participación dentro de la Trinidad. Todos los atributos de la deidad literalmente cesan. Esto es lo que explica esta teoría cuando ocurre la encarnación. Pero esta teoría también es compleja por el hecho de que si cesan todos los atributos de Dios, entonces cuando Jesús se humana, deja de ser Dios. Y lo que el texto bíblico dentro de esta parte ontológica queremos explicar es que en la Biblia dice que en él, Jesús, habitaba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Es decir, que el texto bíblico rechaza esta teoría porque esta teoría le quita los atributos divinos a Jesús en su encarnación. Mientras que el texto bíblico dice que Dios, lo que encontramos, la evidencia bíblica, es que la Biblia está diciendo que Jesús siempre fue totalmente 100% Dios y por otro lado 100% hombre, que es la parte ontológica que estamos hablando en el día de hoy. La segunda teoría nos habla que Cristo se vació de la forma de eternidad de su ser. Es decir, el Logos intercambia su eternidad, forma por un tiempo atado por la naturaleza humana,
en este tiempo la forma de Cristo ya no tenía todos los atributos proporcionados de la Trinidad, aunque podía usar poderes sobrenaturales. Esta teoría también lo que está explicando es, fíjese que la forma de eternidad de Jesús es cancelada, por un lado, y Jesús va a estar en forma humana por un tiempo atado por la naturaleza humana. ¿Ve? Que ahí en esta teoría también ocurre otro problema, el problema de cuando el asunto intercambia la eternidad. Jesús va a estar atado a lo que es la naturaleza humana, y esta teoría tiene un gran problema porque cuando se explica que va a estar atado a la humanidad por un tiempo, nos está diciendo que después de ese tiempo ya no será más humano. Y esto trae conflicto exactamente con la cristología, porque en la fe cristiana Cristo nunca dejó de ser Dios, pero tampoco dejó de ser humano, aun cuando resucitó de los muertos y ascendió a los cielos, nunca dejó de ser humano. Entonces esta teoría tiene problemas con ese aspecto que ya estamos hablando de lo que es la doble naturaleza. La tercera teoría nos dice que Cristo se vació de los atributos relativos de la divinidad. Esta visión diferencia entre atributos esenciales, como lo es la verdad y el amor, la misericordia y otros, y los que se relacionan con el asunto universal, el universo creado, como lo es la omnipotencia, la omnipresencia, la trascendencia y así sucesivamente. Entonces, en esta teoría, que es la tercera que hemos tocado, estamos hablando sobre esa teoría, sobre lo que es los atributos relativos y los atributos que son, que tienen que ver con el universo. La cuarta teoría nos dice: Cristo se vació de la integridad de la existencia divina infinita. En la encarnación de Cristo, los logotipos tomaron una doble vida. Un centro de vida sigue funcionando conscientemente en la Trinidad, mientras que por otro lado se encarnó con la naturaleza humana sin darse cuenta de las funciones cósmicas de la divinidad. Es decir, que en esta teoría están diciendo que Jesús de alguna manera perdió conciencia de que él era trascendental, omnipresente, omnisciente, sucesivamente. Es decir, que perdió conciencia de eso y se comportó como un humano. La quinta teoría nos dice que Cristo se vació de la actividad divina. Los logos entregaron todas sus funciones y deberes divinos al Padre. El Logos encarnado desconocía los acontecimientos dentro de la Trinidad. Y en este caso, fíjese que en esta teoría lo que nos habla es del asunto de que Cristo deja las funciones de la actividad dentro de la Trinidad divina. La sexta teoría nos dice que Cristo se vació del ejercicio real de sus prerrogativas divinas. El Logos se retractó del molde de los atributos divinos desde el reino de la real hasta el potencial. Conserva su conciencia divina, pero renuncia a las condiciones del infinito y su forma. Estamos en la próxima teoría, séptima, nos dice: Cristo se vació de los atributos divinos. Los Logos poseían los atributos divinos, pero eligieron no usarlo. Entonces, la octava nos dice: Cristo se vació del ejercicio independiente de los atributos divinos, es decir, los logotipos siempre poseían y podían usar las prerrogativas divinas, pero siempre en sumisión hacia y por el poder del Padre y del Espíritu Santo. El Cristo encarnado nunca hizo nada independiente en virtud de su propia deidad. Bueno, esta teoría, aunque realmente no explica el asunto del vaciamiento,
Más bien lo que está entrando, más bien esta teoría, es en lo que se llama la Trinidad económica. Que la Trinidad económica tiene que ver con el aspecto de que para realizar el plan de redención, Jesús va a someterse como siervo, que es lo que la palabra del Señor habla, como un siervo obedeciendo al Padre y siendo asistido y ayudado por el Espíritu Santo para que Él pueda cumplir la misión redentiva de salvar a la humanidad. En este caso, pero esta explicación ya no está dentro del propio texto, sino más bien ya está dentro de lo que es la Trinidad económica. Entonces, Cristo se vació de las insignias de majestad y de las prerrogativas divinas, y esta es una de las teorías que, si no me equivoco, es la teoría que usa exactamente John MacArthur para explicar, y no solamente John MacArthur, también la usa Matthew Henry. Usa también esta teoría para explicar qué fue lo que ocurrió allí en ese texto del libro de Filipenses 2:7, donde él se vació. Y aquí esta teoría está hablando de que Cristo se vació de las insignias de majestad y de las prerrogativas divinas, de la divinidad. El Logos se vació de la forma exterior de la deidad. Este punto, de hecho, es otro punto que es bastante vago en cuanto a lo que quiere decir con precisión. Porque fíjese que lo que está diciendo es que Cristo se vació de las insignias de majestad, de las prerrogativas divinas, pero es bastante vago a la hora de explicar lo que ocurrió allí exactamente en lo que vemos en esta teoría del vaciamiento. Entonces, fíjense que esta teoría del vaciamiento en el libro de Filipenses capítulo 2 verso 5 nos está diciendo: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El problema que se está dando allí en la iglesia de Filipo es exactamente un problema donde la gente estaba pensando en yo sin mirar al otro. Pablo le está pidiendo a la iglesia que la iglesia mire a Cristo. ¿Qué fue lo que Cristo hizo que no se miró a sí mismo? Por eso va a entrar dentro de lo que se llama la kenosis, de cómo Jesús decidió humanarse, no pensando en sí mismo, porque si él hubiera pensado en sí mismo, él no tenía por qué encarnarse. Seguía haciendo lo que la Biblia ha explicado desde el comienzo de Génesis, el monoteísmo judío, que era radical. Dios uno solo es, punto y se acabó. Pero que él decide, dentro de esa deidad, no afanarse a ella. Lo que el texto está aquí explicando como tal. Estamos dentro del texto, no dentro de las teorías. El texto lo que me está explicando es que Pablo está usando a Cristo como ejemplo de la humildad. Que la humildad no solamente piensa en uno mismo, sino que piensa en los demás, en el beneficio de los demás. Y el texto bíblico está mirando exactamente y poniendo a Cristo como el ejemplo exactamente de que Cristo no se miró a sí mismo estando en la forma de Dios, siendo trascendental, siendo el Dios eterno. Él decide, por amor a los demás, encarnarse. Y es lo que el texto aquí más bien está explicando, más allá de estas teorías. El texto está diciendo: el cual estaba en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Por qué el texto está diciendo que él, estando en la forma de Dios, en la forma de la infinitud, trascendencia de Dios, en la eternidad de Dios, él quiere entrar ahora dentro de la historia humanamente? Que es un bajón, ¿no? No sé si a usted le ha pasado en la vida que usted está en el top of the line, usted está arriba, usted es la cabeza, y de momento usted lo sacan de la cabeza y lo ponen en la cola, ¿no? Ya sea por abuso, ya sea por protesta, ya sea porque
la gente está cansada de su rostro, ya sea por la razón que sea, ya sea por envidia, que usted lo han destronado del lugar donde usted estaba. Le puede pasar en el trabajo, le puede pasar hasta, lamentablemente, en la fe cristiana, en la iglesia, que también ocurren los mismos males que ocurren afuera. Pues yo no sé cómo usted se siente que lo hayan humillado, pero en este caso no es que Jesús, el Padre, lo humilló, sino que Él decidió Él mismo hacerlo. Y esta es la importancia de la encarnación que encontramos en Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es un texto que nos rompe la cabeza cómo el Dios eterno infinito decide entrar en el tiempo. Es decir, en el tiempo, porque Jesús no nació en la eternidad, Jesús nació en el tiempo. La Biblia dice que reinaba en los tiempos de Herodes. Mateo, Lucas nos comienza a hablar cómo se está dando la encarnación, cómo le está hablando el ángel a José, cómo va a ser la encarnación, cuando él quiere dejar a María porque cree que María ha fornicado con otro hombre, y el ángel le dice: no la dejes porque esto es obra del Espíritu Santo, yo te le he pedido prestado el vientre de ella para que nazca mi hijo. Así que él entra dentro de, podríamos llamar, esa relación divino-humana, donde él entra en este sí. Señor, aquí estoy, no hay problema. Toma a María como la madre de Dios. Entonces, el texto bíblico allí están, tanto en cada uno de esos evangelios, está explicándonos cómo se está dando esta encarnación del Verbo. Pero ya que Pablo está usando, ya lo está usando para trabajar con el problema de ayudar a la iglesia a lo que es ser humildes y a mirar a otros, a dejar de hacer lo tuyo para bendecir y ayudar a otros por el bien de otros. Pensemos en los otros. En este caso es el texto que dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, en esa forma eterna, trascendental, infinita de Dios, va a entrar ahora a lo que se llama el tiempo. Y Jesús va a nacer en un tiempo determinado. Allí están en los evangelios, donde dice que en los días de Herodes Jesús nació así, 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 y que más tarde que Jesús nace, el texto bíblico va a explicar exactamente cómo se está dando esto en la historia. Es decir, la historia, que Jesús pasa de lo que es eternidad para entrar dentro del tiempo. Y en el tiempo se cuenta. Entonces, en el tiempo hay historia. En la historia algo pasó allí y alguien estaba presente, pues estaba Herodes, que si aparecieron los magos, que si los pastores por otro lado, y cada cual de ellos está dando una revelación de que había nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, dentro de esta verdad del tiempo está lo que es la otra verdad de la eternidad, donde la eternidad se va a encontrar ahora con el tiempo y el Verbo va a hacerse carne, y que allí en este capítulo 2, del verso 5 hasta el verso 11 del capítulo 2 del libro de Filipenses, Pablo va a instar a la iglesia a mirar lo que hizo Cristo por nosotros, para que así cada uno de los miembros de la iglesia se preocupen por los demás también, y no meramente por ellos mismos. Entonces, sino que se despojó, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y el verso 12 habla del vaciamiento, sino que se despojó a sí mismo. Y en ese despojo, el texto mismo está hablando que al despojarse tomó forma de siervo, es decir, se hizo esclavo, se hizo un servidor. Él está cumpliendo allí exactamente la profecía del profeta que se va a dar en los capítulos del 40 en adelante al 50 y pico. Se va a dar lo que se llama el siervo de Yahvé, que es exactamente aquel que viene a hacer la voluntad de su Padre, en lo que ya hablamos ahorita, lo que se llama la Trinidad económica, donde el Verbo entra dentro del tiempo, y ahora Jesús va a asumir una posición de esclavo ante su Padre.
Lo que yo vine a hacer es hacer la voluntad de mi Padre. Yo lo que hablo es lo que oigo a mi Padre hablar. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Y usted no verá a Cristo haciendo nada, absolutamente nada por su propia cuenta, sino todo lo que está haciendo, lo está haciendo en humildad, en obediencia a su Padre. Y este es uno de los problemas que le causó grandes problemas a Arios, al teólogo exégeta Arios, de donde salen los testigos de Jehová, porque él no podía conciliar cómo era que el texto bíblico por un lado le llamaba a Jesús esclavo, siervo, y que por otro lado la iglesia afirmaba que Jesús era divino. Y él decía, pero ¿cómo es posible que Jesús fuese divino? Y entonces entraron dentro de este problema teológico que por un lado Cristo vino a hacerse esclavo, siervo de Yahvé, que vino a hacer la voluntad de Yahvé, y que todo lo que hizo hasta la muerte de la cruz lo hizo exactamente en obediencia a su Padre. Y aún allí mismo, cuando entendió que había cumplido toda la voluntad de su Padre, dijo, está ahí, es decir, consumado es. Y ahora, viéndose que ha consumado la obra que se le mandó a hacer de redención, de salvar a Israel de su pecado, ahora Él entrega su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y vamos a ver esa dificultad bíblica, por así decirlo, dentro de la Trinidad económica, de cómo siendo divino, ahora se llama, yo soy menor que mi Padre. En otras ocasiones, Jesús dice, yo y mi Padre somos uno, somos iguales. Por otro lado, viene a decir, no, yo soy el siervo de Padre mayor que yo es. Entonces, esa complejidad que hay en el texto bíblico, de que por un lado Él es menor, por otro lado es igual, le causó problemas a Arios, y de donde salen los testigos de Jehová, y el resultado es que dijeron, no, Jesús es un semidios, que ha sido creado por Dios, que Él entró en un nacimiento, pero que no es Dios. Y ahí Arios entra, y los testigos de Jehová hasta el día de hoy siguen hablando de Jesús, pero siguen hablando de Jesús como un ser creado, no como el creador que habla exactamente el libro de Juan capítulo 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo siempre fue Dios. Era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho. Es decir, que cuando el texto bíblico, esa paradoja que se va a dar dentro del texto, que por un lado es esclavo, por otro lado es Dios, por otro lado se somete, por otro lado no sabía la voluntad de Dios, o no sabía el día de la venida de Dios, pues entonces todos estos problemas ha traído que dentro de la interpretación teológica, donde ha llegado exactamente a decir, no, Jesús no era Dios, porque mira que Jesús lo que hizo fue servir a Jehová, servir al Padre y cumplir la voluntad que Dios le dio, y Él nunca fue Dios. Es decir, que obvian lo que se llama la Trinidad económica dentro de donde Dios, en este caso el verbo que se hace carne, se humana, se hace siervo de Dios y va a cumplir la voluntad de Dios. Y dentro de esa servidumbre de Dios que se va a dar, se va a decir que el día y la hora nadie la sabe, yo tampoco la sé, los ángeles del cielo tampoco, sino mi Padre que está en los cielos. Y esa limitación que Jesús se va a imponer es donde entra lo que se llama la humanidad de Jesús. Bien amado, el tiempo no nos va a dar para este programa y para esta complejidad de lo que es la cristología alta, y cómo la divinidad humana se hace carne. Entonces, este es un programa sumamente, vuelvo a repetir, complejo, sumamente amplio, y hay que tratar de explicarlo, ¿verdad?, con calma, para que no haya confusión dentro de estas verdades. Bien, amados, te he tratado de llevar esta palabra siempre de una manera contemporánea y contextual. Y vamos a orar para despedirnos, y nos veremos el próximo lunes, si así el Señor Todopoderoso nos lo permite. Padre, gracias te damos por tu bondad. Salva a aquellos que no te conocen, que vengan a Cristo por obra de tu Espíritu Santo. Sana a los enfermos y trae bendición a todos. Y permite que este programa siga siendo de bendición para muchos. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, que Dios te bendiga 1000 veces más que mí. Te veré el próximo lunes, si así el Señor lo permite. Amén. Dios te bendiga.